cómo empezó el fútbol en México. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Estamos muy contentos de recibir a un gran invitado, exfutbolista profesional, visor, conductor de programas de televisión, de podcast, en fin, un estuche de monerías, mi estimadísimo Horacio Sánchez. Mi queridísimo Homayón, Adrián, Buenas. ya te extrañaba, gusto verte, estar con ustedes, amigos. Pues hablando de lo que nos gusta, en este caso, bueno, ya historia y fútbol, bueno, es que mejor combinación, ¿no? Exacto. Muy contento de tenerte aquí porque vamos muchas a gracias. platicar un poquito de todo lo que se trata el fútbol en México, que es uno de los deportes más populares, o el más popular seguramente. El más. Lo que queremos un poco es mostrar cómo empezó el fútbol en México. Llega a través de los ingleses a finales del siglo XIX. Originalmente era como un club de Toby de ingleses, porque no dejaban jugar a nadie que no fuera de nacionalidad inglesa, jugando en México, hasta que en Pachuca, en las minas y demás, dijeron, oye, no me vengas. Aprendieron las reglas y empezaron a ver jugadores mexicanos, y entonces fueron los primeros, el Club Reforma, Ok. y ahí es donde empieza a ver, empezamos a ver a jugadores mexicanos que obviamente lo hacen por un hobby. Y a ver, esta parte de que en Pachuca empezó, ¿cómo es? Ahí tienes bien ese dato, porque a mí me la vendieron y a mí me lo contaron, que Ajá. en Pachuca empezó como Sí, todo este tema. correcto. Y ¿qué Empezaron tan a llegar, sí, diferente justamente. lo de Reforma está tan separado o junto Es antes? que fue un poquito antes la llegada de los ingleses por el tema de las minas en Pachuca. De hecho, historia alterna, Eso. los pastes se supone que fueron inventados por la misma razón, porque estaban todos tiznados en las minas. Sí. Y entonces tenían que comer, pero entonces ¿cómo le hacían? Entonces hicieron los pastes que son como en forma triangular. Ajá. Entonces te lo daban así, entonces lo agarrabas así y te comías el paste. Exactamente, otro día platicamos de gastronomía, No, pero tiene que ver, pero sí, claro. tiene Por eso, y todo luego el que ver. clásico, que es como combinación de un poco de todo, De ¿no? Y es todo, eso que te lo... Exacto, y era pues para alimentar rápido y de forma de que no se infectaran ellos mismos con tanta, imagínense todo lo que hay Claro. en las minas, ¿no? En la Ciudad de México empieza como tal en el Club Reforma y empieza a haber ya jugadores mexicanos a practicar el deporte. Tu papá fue, no porque haya fallecido, tu papá Sí, afortunadamente. jugador profesional y jugó de portero. Fue de los fundadores, el primer campeón de Pumas, ¿no? Él estuvo en la institución, cuando Ajá. todavía no tenían el escudo, ¿no? Tenían una U. Tenían una U, correcto. luego con un pumita, ¿no? Ajá. Usaban boina los porteros. Y eso tiene una historia también, porque la boina Ajá. dejaron de usarla, les digo por qué, Ok. del famosísimo Chicles. Entonces una de esas, igual con su boina se prepara, le tiran el penal y bueno, el Chicles se avienta y ¿para dónde, Chicles? Ajá. Entonces se celebra la gente, pero antes de esto, la boina de agrandado, Ajá. así se la quita y la tira así como torero. Como así. torero, eso te iba a decir. Sí. ¿No? Ajá. Y entonces, bueno, pues espectacular, la para, la avienta, saluda de que pues la paró, pues, todos Todo ovacionando, eso. Ajá. va con el balón y se regresa por su boina. Y le marca. El árbitro, ¡gol! O sea, entró a la portería. A la portería por te su puedo boina. creer. Y es por eso que se cuenta la leyenda que dejaron de usarla. Dejaron de usarla. La portería de madera, que además era cuadrada y que además obviamente respondía a las inclemencias del tiempo como lluvia, cambios de temperatura. Y otro punto importante, sin guantes. Con ese balón que absorbía agua, polvo, tierra, humedad, todo lo que se les ocurra. Y ya podemos ver el balón que no tenía gajos, que era como todo ensamblado y cosido. Sí. Tenía un peso cuando estaba normal, cuando no había lluvia y no había nada, y Claro. luego otra completamente, Y normal pesaba muchísimo. y además normal pesaba muchísimo. Muchísimo, sí. ¿Qué sería más fácil? ¿Que un jugador ahora de alto rendimiento jugara en aquel entonces con lo que había, o que un jugador de Va buena los 50, esta, 60 juegue con toda la tecnología en los tenis, en el balón? Híjole, sí, pero específicamente, por ejemplo, los balones, ahí sí, me acuerdo de esos, o sé de esos jugadores que le pegan muy fuerte al balón con esa pelota. Y Claro. estamos hablando que es un peso bastante importante y que aún así llegaran a dar esos golpes, esos tiros. Ya me imagino a esos jugadores que tienen un cañón en el pie, que le peguen ahora a estos balones que prácticamente casi son de voleibol. Sí. Se mueven muchísimo.
Correcto. Entonces son más fáciles de poder impactar y de la fuerza que genera, pues ya ves, incluso hasta se llegan a mover. México ha estado en casi todos los mundiales. Por ejemplo, vamos a ver unas fotos tomadas por mi papá, en paz descanse. Los Qué padre. uniformes, pues todavía los escudos bordados. El Mundial de 70 tuvo muchas cosas que revolucionaron el fútbol. Por ejemplo, fue el primer mundial en donde se usaron las tarjetas. Es verdad, es verdad. Las tarjetas, No había tarjetas. No había tarjetas. Imagínense. Si ven a los árbitros, de verdad, cualquier abuelo que nos está viendo corre más rápido que los árbitros. De acuerdo. Porque no llegaban a las jugadas, Sí. eran árbitros que se supone que eran muy confiables desde el punto de vista de justicia y de que las reglas se respetaran, Sí. pero eran cuates de 50 y tantos. Por ejemplo, bueno, aquí no se alcanza a ver el árbitro, pero todos se le están echando encima, porque es un partido precisamente de Mira México nada más. con ese uniforme guinda. Obviamente, pues vemos el comparativo de unos de los grandes jugadores Qué bueno, que además fueron ganadores de ese mundial y que Sí, se quedaron bueno, con todo. la Copa Jules Rimet, porque la regla era que si un equipo o una selección ganaba 3 Sí. mundiales, se quedaba con ella. Pues aquí vemos a Pelé al centro, está Tostao del lado derecho y Jairzinho. Este es el abanderado y como ven, pues ya también se ve un poco veterano, ¿no? Esta es una jugada que después desata el penal en el que mete el Halcón Peña. Pero quiero que veamos esta parte de aquí arriba, que es la publicidad. Ahorita vamos a ver, para que vean, así a mí me lo contaron, ¿no? Que hay millones de por medio en publicidad y que todo es dinero y marketing y etcétera en nuestros días, ¿no? Ujú. Pero en aquel entonces dejaban los anuncios que estaban en el Estadio Azteca. O sea, la parte de abajo hicieron una franja que decía bienvenidos en todos los idiomas, Ok. y las banderas de los países participantes, etcétera. Sí, pues que se dieron cuenta que son puntos de impacto que luego ven va a ver la gente, ¿no? Pero sí. Sin ir tan lejos, ¿no? Ahora tú ves en cadenas que no tienen la concesión para pasar imágenes, Ujú. que ponen fotografías, ¿no? Foto fija de los goles y o la secuencia de la expulsión o cualquier tema Sí. que tenga que ver con el partido, pero se las compran a FIFA, porque ya no hay reporteros en los mundiales, reporteros gráficos. Mira. Hay unos como especie de dollies, ¿no? Unos rieles Ujú. con cámaras y todas las cámaras las controla FIFA. Entonces, si tú Órale. quieres comprar, seas periódico, seas medio digital, seas televisión, se las tienes que comprar a ellos. Otra de las cosas es que también según el país hay ciertos anuncios que ves dependiendo del país, porque le meten una especie de como de green screen para que puedas tú transmitir lo que quieras según el país que tengas. Entonces, en vez de cobrar una vez, cobras 25 veces a 25 países, y digo 25 me Wow, quedo mira, qué bien corto. que lo dices, porque eso yo no lo sabía, ¿no? O sea, Eso- bueno, que la banda lo sepa, que Exacto, eso, pero de pronto como ya no veo ven- tanto fotógrafo, tanto caray, pues, Y anécdota que a mí me tocó verla muy chavito, no había las cámaras ni la tecnología como hay ahora, porque pues, si vamos a un partido común y corriente de la Liga MX, pues Sí. ves unas cámaras con unos zooms y unos telefotos impresionantes. sí. Pero en ese entonces eran muy caras. Mi papá, todas estas fotos que vamos a ver ahorita las tomó él durante el Mundial del 70, de repente pues estaba en la portería, que por ejemplo estaba en la portería italiana, y de pronto venía un foul del otro lado. Y entonces no tenía la cámara ni en los Claro, lentes como para para decir, llegar hasta ahorita allá. me acerco. Sí. Entonces corría por la parte de atrás en lo que acomodaban la barrera y ponían el balón y hágase para atrás y el Sí, portero mira. como... Entonces una vez me tocó verlo en un partido de primera división y me tocó ver cómo corría para llegar, obviamente también con la mochila y todo Wow, el mira tema. esa parte, Y increíble. una parte del público, porque también no quiero exagerar, sí le aplaudieron porque dijeron, mira, Corre trae más que tal, trae más ¿no? velocidad que el defensa Sí, te creo. central, ¿no? Pero pues sí, ahí es donde ves cómo la tecnología en todos los ámbitos, empezando por balón, por portería, por todo.